Recién venimos del Ministerio de Ganadería a inaugurar el stand, obviamente con otro ministro, pero hay un común denominador que es que gran parte del gobierno está presente acá. Está presente en la Expo Prado, en un gesto que tiene mucho que ver con lo simbólico, pero tiene mucho que ver con lo conceptual. Y va más allá de lo que estamos hablando como turismo, como perspectiva del turismo, como Ministerio de Turismo, como marca que nos diferencia en el mundo, sino que esta muestra agroindustrial que organiza la Asociación Rural, yo lo comentaba recién en el stand del Ministerio de Ganadería, lo quiero comentar acá. Gracias a la gente, a los uruguayos, pudimos traspasar la pandemia pudiendo hacer Expo Prados, pudiendo inaugurar stand, pudiendo abrir, con protocolos, pero pudimos hacer lo que otros países en la región y en el mundo, en el primer mundo, no pudieron hacer. Eso tuvo que ver con la decisión de un gobierno y sobre todo con la comprensión y el involucramiento y el compromiso de la gente. Decía recién, primero le pedimos a la gente, cuando vino ese tsunami, que ustedes, vaya si lo saben, de la pandemia en el mundo, que nos acorraló a todos los países. Bueno, Uruguay apeló a la libertad responsable y la gente se cuidó. Y después apelamos a que la gente se vacunara y la gente puso el brazo para vacunarse. Hoy somos de los países que más nivel de inmunidad tiene en el mundo. Y le pedimos a la gente que pusiera el hombro y puso el hombro para recuperar el país. Y hoy tenemos un país creciendo, bajando el seguro de desempleo, bajando la tasa de empleo, bajando los niveles de actividad, aumentando el crecimiento económico. El mundo, decía hoy Diego Labat, el presidente del Banco Central, no va a pasar un 3% de crecimiento, el Uruguay va a crecer este año 4.8 y quizás algún pelín más, porque en definitiva, durante la pandemia hubo un manejo responsable, muy responsable, pero apostando al cuidado de la gente, al amparo, que era lo más importante, a la salud, pero a su vez seguir prendiendo los motores de la economía. Y quiero hacer un reconocimiento especial al sector turismo, porque el agro tuvo, por sus características, la situación tan particular que durante la pandemia fue un sector que siguió funcionando y empujó al Uruguay. El turismo, porque en realidad no depende solo de nosotros, fue uno de los sectores más afectados a nivel mundial y a nivel del Uruguay por la pandemia. Es más, permanentemente venimos hablando con el Ministerio de Turismo de medidas compensatorias que nunca son suficientes para 2 años que fueron muy complicados. Usted lo sabe mejor que cualquiera. Pero ahora es momento de mirar para adelante con más optimismo, con luces más largas para lo que se viene, ser creativos y sobre todo estar comprometidos. Acá yo quiero destacar la gestión de este equipo del Ministerio, comprometidos con hacer del Uruguay un país turístico, un país agropecuario, un país de servicios, pero además un país turístico. Y yo no quiero terminar esta pequeña reflexión sin hacer un reconocimiento a la madurez de un sector en el momento más complicado de la economía sectorial. El momento más complicado de la pandemia, estamos hablando en la Semana Santa, Semana de Turismo del 2020. Recién había ingresado la pandemia. Lo primero que fuimos fue retraer las cosas, cerrar las cosas para después ir abriendo y evaluando con cuidado sanitario. Pero lo primero fue la reacción normal ante un enemigo desconocido que no sabíamos cómo iba a permear, cómo iba a impactar en la sociedad, qué morbilidad tenía. Estábamos viendo lo que pasaba en otros países y aterraba. Y Uruguay tuvo un modelo propio. Creo que a esta altura, y lo digo sin falsa modestia porque no lo digo como gobierno, sino lo digo como uruguayo, un modelo propio exitoso, que hoy en el mundo nos ven a nosotros con un modelo exitoso de manejo de la pandemia, como sociedad, como país, mucho más que como gobierno. Y en ese momento, quizá de los más duros de la pandemia, de más incertidumbre, de más miedo. En esa semana de turismo, cuando hablamos con el Ministerio de Turismo y cuando hablamos con la Cámara de Turismo, hicimos una campaña publicitaria que decía: en Semana de Turismo
quédate en casa. Eso rescató lo mejor de la responsabilidad nacional. Lo mejor de lo que tenemos nosotros uruguayos, que en la adversidad nos unimos y tratamos siempre mirar un poquito más lejos. Juan estuvo en varias de esas charlas. Así que agradecerles el compromiso que tuvieron en estos tiempos, agradecerles el aguante, pedirles comprensión y sepan que acá hay un gobierno y particularmente un ministerio que está poniendo el turismo en la agenda nacional, en los primeros lugares de la agenda nacional. Muchas gracias.